La oración de una niña que salvó vidas. En un rincón apartado del país, rodeada por montañas majestuosas y verdes prados, se encontraba una pequeña comunidad llamada San José del Valle. Este lugar, casi aislado del resto del mundo, era conocido por su tranquilidad y por la profunda conexión de sus habitantes con la naturaleza y la fe. Las casas, construidas con madera y piedra, parecían sacadas de un cuento antiguo, y las calles de tierra eran testigos del paso lento y sereno del tiempo. San José del Valle era hogar de alrededor de 200 personas, todas ellas unidas por lazos de parentesco y amistad que se habían tejido a lo largo de generaciones. En este lugar, todos se conocían y compartían una vida sencilla, pero llena de significado. La comunidad vivía de la agricultura y la ganadería, y en cada hogar se respiraba un aire de paz y armonía que pocos lugares en el mundo podrían igualar. La iglesia del pueblo, ubicada en el centro de la plaza principal, era el corazón espiritual de San José del Valle. Todos los domingos, sin falta, las familias se reunían para asistir a misa y ofrecer sus oraciones. El padre Andrés, un hombre de edad avanzada y sabiduría inmensa, guiaba a su rebaño con palabras llenas de amor y compasión. Para los habitantes, la fe no era solo una creencia, sino una fuerza vital que los sostenía en los momentos difíciles y los unía en los tiempos de alegría. El día comenzaba temprano en San José del Valle. Los primeros rayos del sol iluminaban las montañas, y con ellos, los gallos cantaban anunciando el inicio de una nueva jornada. Los campesinos salían a trabajar la tierra, mientras que las mujeres preparaban el pan y cuidaban de los niños. Todo en este pequeño rincón del mundo parecía funcionar con una cadencia natural, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. A pesar de su sencillez, la comunidad estaba llena de vida y color. Las fiestas patronales eran eventos de gran importancia, donde se mezclaban la devoción religiosa y las tradiciones culturales. En esos días, el pueblo se llenaba de música, bailes y risas, y la iglesia se adornaba con flores traídas de los campos cercanos. Eran momentos en los que la fe y la cultura se entrelazaban, fortaleciendo aún más los lazos que unían a los habitantes. Pero lo que realmente distinguía a San José del Valle era la solidaridad entre sus miembros. En este lugar, nadie estaba solo en sus problemas o alegrías. Cuando alguien caía enfermo, toda la comunidad se movilizaba para ofrecer su ayuda. Cuando un niño nacía, era celebrado por todos como un regalo de Dios. Este espíritu de unidad y apoyo mutuo era lo que hacía de San José del Valle un lugar verdaderamente especial. Sin embargo, esa paz que caracterizaba a la comunidad estaba a punto de ser puesta a prueba por un evento que nadie podía prever. Las montañas, que durante tanto tiempo habían sido guardianas de San José del Valle, se convertirían en el escenario de una tragedia que marcaría para siempre la vida de sus habitantes. El día que cambiaría para siempre la vida de San José del Valle comenzó como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza, y los campesinos, acompañados por el canto de los pájaros, se dirigían a sus campos. Sin embargo, en el aire se percibía una ligera sensación de inquietud, como si la naturaleza misma intentara advertir a la comunidad de algo que estaba por venir. Las montañas, siempre majestuosas, parecían más oscuras ese día, y una leve brisa fría recorrió el valle, poniendo en alerta a los animales, cuyos comportamientos se volvieron erráticos. Esa mañana, mientras la mayoría de los hombres estaban ocupados trabajando la tierra, un grupo de niños jugaba cerca del río que corría a lo largo del valle. Entre ellos, estaba Lucía, una niña de apenas 9 años, conocida por su carácter alegre y su imaginación desbordante. Lucía había crecido escuchando las historias que su abuela le contaba sobre los espíritus protectores de la montaña, y ese día, mientras recogía flores para llevar a la iglesia, notó algo extraño en el ambiente. Las flores que solían crecer en abundancia cerca del río estaban marchitas, y el agua, que normalmente era cristalina, tenía un tono turbio, como si algo oscuro se hubiera mezclado con ella. Intrigada y un poco asustada, Lucía corrió de regreso al pueblo para contarle a su madre lo que había visto. Su madre, Teresa, una mujer de rostro sereno y manos callosas por el trabajo duro, la escuchó con atención, pero no le dio demasiada importancia. «Debe ser cosa del clima, hija. Las montañas son caprichosas, ya sabes. A veces el agua se enturbia cuando hay mucho movimiento en las cumbres,
le dijo, tratando de calmar a la niña. Sin embargo, la preocupación en los ojos de Lucía no desapareció, y algo en su interior le decía que lo que estaba sucediendo no era normal. Esa tarde, mientras el padre Andrés se preparaba para la misa, comenzaron a llegar rumores de que varios campesinos habían notado grietas inusuales en las montañas. Las noticias se esparcieron rápidamente por el pueblo, causando un murmullo de preocupación entre los habitantes. Nunca había visto algo así, dijo don Gregorio, un anciano que había pasado toda su vida en San José del Valle. Las montañas siempre han estado ahí, firmes como rocas. Si están cambiando, es porque algo muy grave se avecina. El padre Andrés decidió investigar personalmente las grietas. Acompañado por algunos hombres del pueblo, subió por las laderas de la montaña, rezando en silencio mientras observaba con creciente alarma cómo las grietas se extendían por la roca como si fueran heridas abiertas. «Esto no es obra de la naturaleza común», murmuró para sí mismo. «Debemos prepararnos para lo peor». Al regresar al pueblo, el padre Andrés convocó a una reunión de emergencia en la iglesia, donde intentó mantener la calma mientras informaba a los habitantes sobre la situación. «Hijos míos», dijo con voz grave, «debemos confiar en Dios y permanecer unidos. Las montañas están cambiando, pero si mantenemos la fe, superaremos cualquier adversidad». La tensión en la comunidad creció con cada hora que pasaba. Las mujeres comenzaron a juntar provisiones, mientras que los hombres fortificaban las casas, temiendo lo peor. La noche cayó sobre San José del Valle, y con ella, un silencio ominoso se apoderó del lugar. Los habitantes se retiraron a sus hogares, rezando para que las montañas, sus antiguas protectoras, no se convirtieran en sus verdugos. Lucía, a pesar de su corta edad, sentía en su corazón que algo muy grave estaba por suceder. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las montañas, la pequeña no pudo conciliar el sueño. Desde la cama que compartía con su hermana menor, Mirta, observaba por la ventana la oscuridad profunda que se extendía más allá del pueblo. Algo en la negrura de las montañas la llamaba, un susurro lejano que solo ella podía escuchar. Finalmente, incapaz de resistir esa extraña sensación, se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a Mirta, y salió al frío de la noche. El pueblo dormía, pero Lucía sabía que debía hacer algo. Llevando consigo la pequeña cruz de madera que siempre colgaba de su cuello, se dirigió a la iglesia. Sentía que en ese lugar sagrado encontraría la respuesta. Al llegar, empujó con esfuerzo la pesada puerta de madera y entró en el oscuro interior. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, iluminando tenuemente las imágenes de los santos. Lucía se arrodilló frente al altar y, con voz temblorosa, comenzó a rezar. «No sé qué es lo que está pasando, Dios mío», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Pero por favor, protege a mi familia y a todos en el pueblo. No dejes que nos pase nada malo». A medida que las palabras salían de su boca, Lucía sintió un calor reconfortante que la envolvía. Su miedo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una paz profunda la invadió. Entonces, una idea clara como el agua surgió en su mente: debía hablar con el padre Andrés. Sin dudarlo, se levantó y corrió hacia la casa parroquial. Tocó la puerta con fuerza hasta que, finalmente, el padre Andrés la abrió, sorprendido al ver a la niña allí, a esas horas de la noche. «Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?». La niña, con los ojos llenos de una extraña determinación, le contó lo que sentía, cómo había rezado y cómo estaba segura de que debían hacer algo más que solo prepararse para lo peor. El padre Andrés la escuchó con atención, viendo en los ojos de la pequeña una convicción que le resultaba inquietante, y al mismo tiempo, inspiradora. «Lucía», dijo finalmente, «tu fe es fuerte, y creo que Dios te está guiando. Tal vez tus oraciones son lo que necesitamos ahora más que nunca. Vamos a convocar a todo el pueblo para rezar juntos. Si es la voluntad de Dios, Él nos mostrará el camino». Poco después, las campanas de la iglesia resonaron por todo San José del Valle, despertando a los habitantes. Confundidos y alarmados, salieron de sus casas y se dirigieron a la plaza, donde el padre Andrés, con Lucía a su lado, los esperaba. Con voz firme, les explicó que la fe de una niña los había llamado allí,
y que era momento de unirse en oración como nunca antes lo habían hecho. Lucía ha sentido el llamado de Dios, anunció. Esta noche, rezaremos todos juntos, porque en la oración encontraremos la fuerza que necesitamos para superar cualquier prueba. Los habitantes, movidos por las palabras del Padre y la fe inquebrantable de Lucía, se arrodillaron en el suelo de la plaza y comenzaron a rezar. Era una escena impresionante. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos con las manos unidas, clamando al cielo por protección. Lucía, en medio de ellos, rezaba con los ojos cerrados, convencida de que su fe podría realmente marcar la diferencia. El viento soplaba con fuerza, como si las montañas respondieran a las oraciones de la pequeña comunidad. Y aunque nadie podía prever lo que sucedería al amanecer, todos sintieron en sus corazones una chispa de esperanza que no habían tenido antes. La fe de Lucía había encendido en ellos una llama que, por más que la tormenta se avecinara, no se apagaría fácilmente. El amanecer trajo consigo un aire de pesadez sobre San José del Valle. Aunque las oraciones de la noche anterior habían sembrado esperanza, la preocupación en los rostros de los habitantes era palpable. Los campesinos, que solían empezar su día con energía, se movían con lentitud, como si cada paso estuviera cargado de incertidumbre. El cielo, habitualmente despejado y azul, estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con desatar una tormenta. Las montañas, visibles desde cualquier punto del pueblo, se alzaban como gigantes sombríos, con las grietas aún visibles, recordando a todos que el peligro estaba latente. Teresa, la madre de Lucía, no había podido dormir después de la reunión en la plaza. Mientras preparaba el desayuno, su mente volvía una y otra vez a las palabras del padre Andrés y al rostro serio de su hija. Lucía, que normalmente era un rayo de sol en la casa, estaba inusualmente silenciosa, sentada a la mesa con las manos unidas, como si continuara rezando en silencio. Teresa decidió romper el silencio, aunque no supiera exactamente qué decir. Lucía, comenzó con voz suave, lo que hiciste anoche fue muy valiente. Estoy orgullosa de ti, pero también estoy preocupada. Todo esto, no sé qué pensar. Lucía levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de una madurez que no correspondía a su edad. Mamá, yo también tengo miedo, confesó, pero siento que si seguimos rezando, Dios nos va a escuchar. No podemos dejar de rezar ahora, es lo único que puede salvarnos. Teresa sintió un nudo en la garganta, y simplemente asintió, tomando la mano de su hija con fuerza. Las palabras de Lucía resonaban con una verdad que no podía negar, y aunque el miedo seguía ahí, también lo hacía la fe que su pequeña le había enseñado. En el exterior, los murmullos de la comunidad se intensificaban. La gente se reunía en pequeños grupos, discutiendo sobre las grietas, la posible tormenta y qué debían hacer para protegerse. Algunos proponían evacuar el pueblo, buscar refugio en algún lugar más seguro, pero otros insistían en que no había tiempo ni lugar a donde ir. La incertidumbre comenzaba a crear divisiones entre los habitantes, y las voces se elevaban en acaloradas discusiones. «No podemos quedarnos aquí a esperar la muerte», gritó un hombre, mientras otro respondía con igual fervor, «¿y dónde quieres que vayamos? Estas son nuestras casas, no podemos abandonarlas». El padre Andrés, que había estado observando en silencio desde la puerta de la iglesia, decidió intervenir antes de que la situación se saliera de control. Caminó lentamente hacia la multitud, su presencia impuso respeto y las voces se apagaron. «Hermanos», dijo con calma, «entiendo el miedo que sienten, lo comparto. Pero también creo que debemos permanecer unidos. Anoche rezamos juntos, y creo que debemos seguir haciéndolo. Nuestra fe es lo que nos ha mantenido fuertes hasta ahora, y no podemos permitir que el miedo nos separe». Los ánimos se calmaron, pero la tensión seguía latente. Algunos aceptaron las palabras del padre Andrés con gratitud, mientras que otros aún dudaban. Sin embargo, ninguno podía negar que había algo diferente en el aire, una sensación de que estaban a punto de enfrentar una prueba de fe como nunca antes. La comunidad, aunque temerosa, comenzó a reunirse nuevamente en la iglesia, buscando en la oración la fuerza que necesitaban para afrontar lo que venía. En medio de la multitud, Lucía se mantenía cerca de su madre, pero algo la inquietaba.
A través de la ventana de la iglesia, observaba las montañas, y por un momento creyó ver una figura entre las rocas. Parpadeó, pensando que su mente le jugaba una mala pasada, pero la sensación de que alguien o algo las observaba desde las alturas no la abandonó. Instintivamente, apretó la cruz de madera contra su pecho, rezando en silencio para que, fuera lo que fuera, Dios los protegiera. La noche cayó sobre San José del Valle como un manto de incertidumbre. El interior de la iglesia estaba lleno, pero el silencio reinaba entre los fieles, roto solo por el suave murmullo de las oraciones. Lucía, arrodillada al frente junto a su madre, cerró los ojos con fuerza, concentrándose en cada palabra que pronunciaba en su mente. Dios mío, protege a mi pueblo, protege a mi familia, y danos un milagro que nos salve. A medida que las horas avanzaban, el viento afuera comenzó a arreciar, golpeando las ventanas de la iglesia como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. Los murmullos dentro de la iglesia aumentaron de volumen, una mezcla de temor y expectativa. Teresa observó a su hija, cuya intensidad en la oración era palpable, y sintió una mezcla de orgullo y angustia. «Lucía», susurró, «tienes que descansar un poco. Has estado rezando toda la noche». Pero Lucía negó con la cabeza, manteniendo los ojos cerrados y las manos apretadas en oración. En ese momento, el padre Andrés se levantó de su lugar y se acercó al altar. «Hijos míos», dijo con voz serena, «sé que están cansados, pero esta es una prueba de nuestra fe. Debemos continuar rezando, confiando en que Dios nos escucha». Lucía levantó la cabeza al escuchar al padre, sintiendo una nueva oleada de determinación. Sabía que no podía detenerse ahora. La oración era su única arma contra la incertidumbre y el miedo. De repente, un fuerte estruendo resonó en la distancia, haciendo que todos en la iglesia se sobresaltaran. Era un sonido profundo, como si la montaña hubiera rugido desde sus entrañas. Lucía abrió los ojos de golpe, y el pánico comenzó a extenderse entre los fieles. «Es la montaña», exclamó uno de los hombres, poniéndose de pie de un salto. «Algo está sucediendo allá arriba». El padre Andrés alzó la mano para calmar a la multitud, pero la tensión en la iglesia era palpable. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que la dominaba. Una extraña calma la invadió, como si una voz interior la guiara. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia el altar, donde se arrodilló frente a la imagen de la Virgen María. «Madre mía», susurró, «ayúdanos. No dejes que el mal caiga sobre nosotros». Mientras las palabras salían de sus labios, una suave brisa pareció recorrer la iglesia, trayendo consigo una sensación de paz que contrastaba con el caos exterior. Los fieles, al ver a Lucía rezando con tanta devoción, comenzaron a imitarla, arrodillándose nuevamente y retomando sus oraciones con una fe renovada. El padre Andrés observó la escena con asombro, dándose cuenta de que esa pequeña niña, con su fe pura e inquebrantable, estaba guiando a toda la comunidad en su momento más oscuro. «Dios está con nosotros», murmuró para sí mismo, sintiendo una nueva esperanza florecer en su corazón. Afuera, el estruendo de la montaña continuaba, pero dentro de la iglesia, la calma se había restablecido. La oración colectiva resonaba con fuerza, como si cada palabra tuviera el poder de alejar la oscuridad que los acechaba. Y aunque nadie sabía lo que les esperaba al amanecer, en ese momento, todos los corazones en San José del Valle estaban unidos en una fe que brillaba más intensamente que nunca. El silencio que siguió al último estruendo de la montaña fue abrumador. La iglesia se sumió en una calma tensa, y cada uno de los presentes contuvo el aliento, como si el más leve ruido pudiera desatar un desastre. Lucía permanecía arrodillada frente al altar, susurrando oraciones, mientras Teresa la observaba con una mezcla de orgullo y temor. Afuera, las nubes oscuras se arremolinaban, como si estuvieran esperando el momento exacto para desatar su furia sobre el valle. El padre Andrés, con el rostro pálido pero sereno, se dirigió hacia la puerta de la iglesia, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo afuera. «Todos, permanezcan aquí y continúen rezando», pidió con voz firme. «Voy a ver lo que sucede allá afuera». Antes de que pudiera dar un paso más, Lucía se levantó rápidamente y lo tomó de la mano. «No vayas solo, padre»,
dijo con una determinación que sorprendió al anciano sacerdote. Dios me está diciendo que debemos enfrentar esto juntos. Sin dudarlo, el padre Andrés asintió, y ambos se dirigieron hacia la puerta de la iglesia. Cuando la abrieron, un viento gélido los recibió, y el sonido lejano de la montaña vibraba en el aire. Los dos caminaron hasta la plaza, sus pies resonando en las piedras del suelo, y desde allí, pudieron ver lo que estaba sucediendo en la distancia. La montaña, que había sido su protectora por tanto tiempo, ahora se presentaba como una amenaza inminente, con un leve resplandor anaranjado que parecía emanar de su interior. «Es fuego», murmuró Lucía, con los ojos bien abiertos. «La montaña está ardiendo desde adentro». El padre Andrés miró con horror el resplandor que se intensificaba, pero antes de que pudiera responder, un sonido distinto cortó el aire. Era un susurro, suave pero persistente, que parecía venir de todas direcciones. Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse en ese sonido que nadie más parecía escuchar. De repente, los abrió con una comprensión repentina. «Es una advertencia», dijo, apretando la mano del padre Andrés. «Tenemos que salir de aquí, ahora». De vuelta en la iglesia, la tensión había comenzado a convertirse en un miedo tangible. Los murmullos de las oraciones eran ahora un clamor de súplicas, y algunos miraban hacia las ventanas con ojos llenos de terror. Teresa, incapaz de soportar la espera, se levantó y fue a buscar a su hija. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Lucía y el padre Andrés regresaron, ambos con expresiones graves. «Tenemos que evacuar el pueblo», gritó el padre Andrés, su voz fuerte y clara resonando en la iglesia. «La montaña está a punto de estallar, y debemos ponernos a salvo». El pánico se apoderó de los presentes, pero Lucía levantó las manos, pidiendo silencio. «No tengamos miedo», dijo con voz firme, aunque el miedo intentaba apoderarse de ella también. «Dios nos guiará si seguimos juntos. Vamos a salir en calma, todos tomados de la mano, y Él nos mostrará el camino seguro». Las palabras de Lucía, llenas de una certeza inusual, lograron calmar el caos. Lentamente, los habitantes comenzaron a organizarse, siguiendo las instrucciones del padre Andrés y de Lucía. Afuera, la noche estaba en su punto más oscuro, pero una débil luz parecía brillar desde la dirección contraria a la montaña. Lucía, sintiendo una especie de llamado hacia esa luz, guió a la comunidad hacia el camino que llevaba lejos del peligro. Con cada paso, el resplandor anaranjado de la montaña crecía, y la sensación de que el tiempo se acababa los empujaba hacia adelante. Sin embargo, la fe que los había unido esa noche los mantenía avanzando, convencidos de que el milagro que tanto habían pedido estaba a punto de manifestarse. La comunidad avanzaba por el sendero, cada uno sosteniendo la mano del otro, formando una cadena de fe y esperanza. El padre Andrés lideraba el grupo junto a Lucía, quien mantenía la mirada fija en la luz tenue que los guiaba a lo lejos. El resplandor de la montaña a sus espaldas se intensificaba, y el aire se llenaba de un calor sofocante que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. A pesar de la amenaza inminente, ninguno se atrevió a romper el silencio reverente que los envolvía, como si comprendieran que cualquier palabra podría deshacer el frágil hilo de esperanza al que se aferraban. A medida que avanzaban, el terreno se hacía más irregular, y el sendero que solían recorrer sin esfuerzo ahora parecía lleno de obstáculos. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo, y las rocas sueltas hacían que cada paso fuera incierto. Teresa, que caminaba justo detrás de Lucía, no pudo evitar lanzar una mirada preocupada a su hija. «Lucía», dijo en voz baja, «¿estás segura de que este es el camino correcto?». La niña no respondió de inmediato, como si estuviera escuchando algo más allá del viento y del crujir de las hojas. Finalmente, asintió, sin desviar la vista de la luz que los guiaba. «Sí, mamá. Dios nos está mostrando el camino». De repente, un fuerte estruendo retumbó en la montaña, y una corriente de aire caliente los golpeó con fuerza, obligándolos a detenerse y a cubrirse el rostro. Algunos gritos de pánico se escucharon entre la multitud, pero el padre Andrés, con una calma que casi parecía sobrenatural, alzó la voz por encima del ruido. «No se detengan. Estamos cerca». La luz frente a ellos se hizo más brillante,
como si respondiera a sus palabras, y eso les dio la fuerza para continuar. Lucía, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de su corazón, apretó con fuerza la cruz de madera en su pecho y siguió adelante. Mientras la comunidad se adentraba más en el bosque, el sonido de la montaña comenzó a disminuir, aunque las luces anaranjadas seguían danzando en el horizonte. Al poco tiempo, llegaron a un claro rodeado de altos árboles, donde la luz que los había guiado se detuvo y pareció esperar. «Este es el lugar», murmuró Lucía, sintiendo una paz inexplicable al ver el claro. Los demás se detuvieron, mirando a su alrededor con desconcierto. Aunque estaban a salvo por el momento, la incertidumbre sobre lo que sucedía detrás de ellos era palpable. El padre Andrés se adelantó y tomó la mano de Lucía, agradecido por la fortaleza que aquella pequeña había demostrado. «Todos, arrodillémonos y demos gracias a Dios por habernos guiado hasta aquí», dijo con voz firme. Los habitantes de San José del Valle, exhaustos y emocionados, hicieron lo que el sacerdote les pidió. En medio del claro, comenzaron a rezar en voz baja, susurros de gratitud que se elevaban hacia el cielo estrellado que ahora los cubría. El ambiente, antes cargado de tensión, se llenó de una tranquilidad que solo la fe podía proporcionar. Mientras rezaban, una suave lluvia comenzó a caer, mojando el suelo seco y refrescando el aire caliente. Fue un alivio para todos, y algunos comenzaron a llorar en silencio, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Lucía, con los ojos cerrados y las manos aún unidas en oración, sintió que finalmente estaban a salvo. El peligro aún existía, pero la tormenta había perdido parte de su fuerza, y la comunidad, unida en la fe, se sentía preparada para enfrentar lo que fuera que viniera. De repente, el sonido de un estallido distante resonó a lo lejos. Todos alzaron la vista hacia la dirección de la montaña, y por un instante, el cielo se iluminó con un resplandor anaranjado. Pero, en lugar de provocar miedo, esa luz parecía ser un símbolo de finalización, un recordatorio de lo que habían dejado atrás. La montaña, en su furia, había cedido, pero la comunidad de San José del Valle, guiada por la fe y las oraciones de una niña, había encontrado el camino hacia la seguridad. Ahora, el claro se convirtió en su refugio, y la luz que los había guiado, aunque tenue, seguía brillando como un faro de esperanza. La lluvia persistente se convirtió en una suave llovizna, envolviendo el claro en una neblina que suavizaba el resplandor de las estrellas. El silencio, roto solo por el goteo de las hojas y los susurros ocasionales de los habitantes, era casi sagrado. Mientras la comunidad permanecía reunida, el padre Andrés observaba los rostros exhaustos, sin embargo, llenos de esperanza. Sabía que, aunque habían escapado del peligro inmediato, el verdadero reto aún no había terminado. «Hemos sido bendecidos con este refugio», pensó, «pero debemos mantenernos vigilantes». Lucía, que seguía rezando en silencio, sintió una mano sobre su hombro. Era Teresa, que la miraba con ojos llenos de lágrimas de orgullo y alivio. «Hija», dijo suavemente, «no sé cómo agradecerte. Tu fe nos ha salvado». Lucía, con una expresión humilde, simplemente asintió. «No fui yo, mamá», respondió, «fue Dios. Él nos guió hasta aquí». A su alrededor, otros miembros de la comunidad también comenzaban a acercarse a Lucía, algunos inclinando la cabeza en señal de respeto, otros susurrando palabras de gratitud. Aunque era una niña, en ese momento, Lucía se convirtió en el símbolo de la esperanza y la fe renovada para todos. El padre Andrés, al ver la conmovedora escena, decidió que era el momento de hablar. «Hermanos», comenzó, «esta noche hemos sido testigos de un milagro. Hemos visto cómo la fe de una niña pudo guiar a toda una comunidad hacia la salvación. Pero no debemos olvidar que esto es solo el principio. Debemos reconstruir nuestras vidas, y lo haremos juntos, como lo hemos hecho hasta ahora». Las palabras del padre resonaron en el aire cargado de humedad, y los habitantes asintieron, conscientes de que el camino por delante no sería fácil, pero también sabiendo que lo recorrerían unidos. A medida que la noche avanzaba, algunos comenzaron a buscar un lugar donde descansar. El claro, aunque seguro, no ofrecía refugio contra el frío y la humedad que comenzaban a calar en los huesos.
Los hombres más fuertes comenzaron a construir pequeñas estructuras con ramas y hojas, improvisando refugios para las familias más vulnerables. Teresa, con Lucía a su lado, se unió a las mujeres que preparaban mantas y compartían lo poco que tenían para mantener a los niños calientes. A pesar de las circunstancias, el espíritu de comunidad no se había debilitado. Al contrario, se fortalecía con cada gesto de solidaridad. Mientras tanto, en un rincón del claro, un grupo de ancianos se reunió en torno a una pequeña fogata. Sus rostros arrugados reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de los años, pero también una preocupación que no podían ocultar. Esta montaña nunca había mostrado tal furia, comentó don Gregorio, el más anciano del grupo. Algo ha cambiado, y no sabemos si esto es solo el principio de algo peor. Los otros asintieron en silencio, sabiendo que lo que Gregorio decía era cierto. Sin embargo, uno de ellos, un hombre de cabello gris llamado Vicente, alzó la voz para ofrecer una perspectiva diferente. Pero hoy hemos visto la fuerza de nuestra fe. Si hemos superado esta prueba, podemos superar cualquier cosa. Las palabras de Vicente trajeron un respiro de alivio entre los ancianos, y poco a poco, la conversación se desvió hacia recuerdos de tiempos mejores, historias de juventud y momentos felices. Era un intento consciente de mantener viva la esperanza, de recordar que, aunque las circunstancias eran difíciles, la vida en San José del Valle había sido buena, y podría volver a serlo. La risa suave comenzó a mezclarse con el crepitar del fuego, una señal de que la comunidad no solo sobrevivía, sino que comenzaba a sanar. Mientras el primer atisbo de la madrugada empezaba a iluminar el horizonte, Lucía, exhausta pero tranquila, se recostó junto a su madre bajo un refugio improvisado. Sentía el calor del cuerpo de Teresa a su lado, por primera vez en muchas horas, permitió que el sueño la envolviera. Mientras cerraba los ojos, una última oración escapó de sus labios, pidiendo que el nuevo día trajera consigo la paz que tanto anhelaban. Y así, con la esperanza de un nuevo comienzo, San José del Valle se sumió en un merecido descanso, preparado para enfrentar lo que fuera que el amanecer les deparara. El amanecer trajo consigo una luz suave que se filtraba entre los árboles, iluminando los rostros cansados pero serenos de los habitantes de San José del Valle. A pesar de la fría humedad que cubría el claro, había una sensación palpable de alivio y gratitud en el aire. Lucía fue una de las primeras en despertar, y al abrir los ojos, sintió una paz que no había experimentado desde que la tragedia comenzó. Se incorporó lentamente, observando a su alrededor mientras los demás comenzaban a desperezarse. Habían sobrevivido a la noche, pero ahora debían enfrentar el desafío de reconstruir sus vidas. El padre Andrés, que había permanecido despierto durante la mayor parte de la noche, se acercó a Lucía y se sentó a su lado. «Has hecho algo increíble, Lucía», le dijo con una sonrisa cansada pero llena de orgullo. «Dios ha escuchado tus oraciones, y gracias a ti, estamos a salvo». La niña lo miró con una humildad que contrastaba con la magnitud de lo que había logrado. «Solo recé, padre», respondió suavemente. «Dios fue quien nos guió. Pero, ¿qué haremos ahora?». Antes de que el padre pudiera responder, un grupo de hombres se acercó, liderado por Vicente y don Gregorio. «Padre», dijo Vicente con voz firme, «tenemos que tomar una decisión. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos saber qué ha sucedido en el pueblo, si es que aún queda algo». Las palabras de Vicente eran duras, pero reflejaban la preocupación de todos. Aunque el claro les había ofrecido un refugio temporal, no era un hogar, y no podían ignorar la posibilidad de que San José del Valle hubiera sido destruido por la furia de la montaña. Lucía sintió una punzada de miedo en el pecho. La idea de que su hogar, el lugar donde había pasado toda su vida, pudiera haber desaparecido, la llenaba de tristeza. Sin embargo, la determinación en las voces de los hombres la hizo darse cuenta de que debía ser fuerte, como lo había sido la noche anterior. «Padre», dijo, levantándose, «quiero ir con ustedes. Quiero ver qué ha pasado en el pueblo». Teresa, que había estado escuchando en silencio, miró a su hija con preocupación, pero también con un profundo respeto por su valentía. «Si Lucía va, yo también iré», declaró, sin dejar lugar a discusiones. El grupo, decidido a enfrentar lo que fuera que los esperara,
comenzó a prepararse para el regreso. Los demás, que se quedarían en el claro, observaron con ansiedad mientras los hombres, Teresa y Lucía, se organizaban para la marcha. «Cuiden de los demás», dijo el padre Andrés a los que se quedaban, «y recen por nosotros». Con esas palabras, el pequeño grupo comenzó su viaje de regreso a San José del Valle, con Lucía caminando junto al padre Andrés, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que no estaba segura de querer descubrir. El camino de regreso fue silencioso, solo roto por el crujido de las hojas bajo los pies y el canto ocasional de algún pájaro. A medida que se acercaban al pueblo, el olor a humo comenzó a mezclarse con el aire, haciendo que el miedo en sus corazones creciera. Cuando finalmente llegaron a la cima de una colina desde donde podían ver el valle, la vista que se les presentó les arrancó un grito ahogado. San José del Valle, su hogar, estaba parcialmente destruido. La montaña había derramado su furia sobre las casas, y aunque algunas estructuras seguían en pie, muchas habían sido arrasadas por deslizamientos de tierra y fuego. El grupo se quedó en silencio, cada uno lidiando con la devastación a su manera. Teresa abrazó a Lucía con fuerza, mientras el padre Andrés se arrodillaba en oración, pidiendo fuerzas para su gente. Vicente y don Gregorio intercambiaron miradas de determinación. Sabían que, aunque el daño era grande, no podían rendirse. «Tenemos que empezar de nuevo», dijo Vicente finalmente, rompiendo el silencio. «Este es nuestro hogar, y lo reconstruiremos, cueste lo que cueste». Lucía, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza, levantó la vista hacia el cielo, que ahora brillaba con un azul claro. «Dios nos ha salvado una vez», pensó, «y sé que estará con nosotros mientras reconstruimos lo que hemos perdido». Con ese pensamiento, la niña, que había guiado a su comunidad a través de la noche más oscura, se preparó para enfrentar el nuevo día con la misma fe y determinación que la habían sostenido hasta ahora. La reconstrucción de San José del Valle fue un proceso largo y arduo. A medida que pasaban los días, la comunidad se unió para levantar lo que las montañas habían destruido. Aunque el paisaje del pueblo había cambiado para siempre, los corazones de los habitantes se llenaron de una fuerza renovada, una que nacía de la fe que los había salvado. Lucía, con su cruz de madera siempre colgada del cuello, se convirtió en un símbolo viviente de esa fe, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra una manera de brillar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, las casas se levantaron de entre los escombros, y los campos, antes devastados, comenzaron a florecer nuevamente. Sin embargo, el verdadero milagro no estaba en la reconstrucción física, sino en el espíritu de la comunidad. El miedo que había amenazado con dividirlos se transformó en un lazo inquebrantable, uno que los unía más allá de cualquier adversidad. Las oraciones que antes se murmuraban en momentos de desesperación, ahora se pronunciaban con gratitud y esperanza. Un día, mientras el sol se ponía tras las montañas, Lucía caminó sola hasta el lugar donde su casa había estado antes del desastre. Las nuevas paredes aún olían a madera fresca, y el jardín que su madre había replantado comenzaba a mostrar los primeros brotes de vida. Se arrodilló en el suelo, sintiendo la tierra suave bajo sus dedos, y cerró los ojos, dejando que el silencio del atardecer la envolviera. Una brisa suave acarició su rostro, y en ese momento, Lucía sintió una paz profunda, una certeza de que todo estaba como debía estar. El padre Andrés, que la había observado desde la distancia, se acercó y se sentó a su lado. «Has hecho mucho, Lucía», dijo con una voz cargada de emoción. «Nos has enseñado lo que significa tener una fe inquebrantable, incluso cuando todo parece perdido». Lucía, con los ojos aún cerrados, sonrió levemente. «No fui yo, padre», respondió, «fue Dios quien nos guió. Yo solo hice lo que sentí en mi corazón». El padre Andrés la miró con admiración, reconociendo en ella una sabiduría y una madurez que iban más allá de su edad. Esa noche, la comunidad se reunió en la iglesia, ahora completamente restaurada, para una misa especial. La pequeña capilla, iluminada por velas, estaba llena de una energía que solo puede ser descrita como sagrada. El padre Andrés, desde el altar, habló con una voz llena de gratitud. «Esta noche, celebramos no solo la reconstrucción de nuestro pueblo,
sino la renovación de nuestra fe. Hemos sido testigos de un milagro, y ese milagro vive en cada uno de nosotros. San José del Valle renace, no por la fuerza de nuestras manos, sino por la fortaleza de nuestros corazones. Lucía, sentada junto a su madre, sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de profunda emoción. Al mirar a su alrededor, vio los rostros de sus vecinos, aquellos con quienes había compartido tanto dolor, y ahora, tanta alegría. Se dio cuenta de que, aunque las montañas habían cambiado, lo más importante seguía intacto: la fe, la comunidad y el amor que los unía. Cuando la misa terminó, la comunidad salió de la iglesia y se encontró con un cielo despejado, lleno de estrellas brillantes. Lucía levantó la vista hacia el firmamento, sintiendo una conexión profunda con el universo, con algo mucho más grande que ella. Sabía que, aunque los desafíos seguirían llegando, siempre tendrían la fuerza para superarlos, porque habían aprendido a confiar en algo más allá de lo visible, en la fe que los había salvado. Mientras los habitantes se dispersaban, regresando a sus hogares reconstruidos, Lucía se quedó atrás, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. Ya no las veía como una amenaza, sino como un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida. Y en ese momento, comprendió que su fe no solo había salvado al pueblo, sino que también había salvado su propio espíritu. Con una sonrisa tranquila, tomó la mano de su madre y comenzaron a caminar juntas hacia casa, sabiendo que, sin importar lo que el futuro trajera, estarían preparadas para enfrentarlo, porque el verdadero milagro había ocurrido en sus corazones. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.